Siempre digo lo mismo. ¿Y por qué te estamos cantando? Hoy vamos a realizar el Ego Challenge. La quinta foto que decidí imitar es esta de aquí. Uy, ahí. Que la están viendo en pantalla en este momento. ¡Ya! Muy complicado. Qué raro. Esta historia es un poco complicada. Hola, yo soy Fran, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video. Y bueno, como dice en el título, hoy día voy a realizar el Ego Challenge. Y muchos de ustedes se estarán preguntando qué es este Ego o Ego Challenge. Y sale desde que BTS el día domingo lanzó un comeback trailer de su próximo álbum que sale a fines de febrero, en el que J-Hope sacó una canción que se llama Ego o Ego. Y a través de esta escena que lo voy a mostrar, él imita unas fotos de cuando él era pequeño. Entonces salió este challenge muy famoso en Twitter sobre todo, y yo voy a realizarlo, o sea, voy a imitar mis fotos de cuando era más chica. Y bueno, yo para imitar elegí 6 fotos de unos álbumes súper antiguos que estuve buscando durante la tarde, y la primera foto que elegí fue esta, que ustedes están viendo por aquí en la pantalla. Y si se dan cuenta, aquí tengo como un buzo celeste con un chaleco, si no me parece, azul. Y yo no tengo buzo celeste, así que decidí usar unos jeans, que fueron los más claros que tengo, que son de estos. Y para la parte de arriba encontré un chaleco que tenía diseño como burdeo, pero es lo más parecido que tengo, que sería este, ya que el que más tiene azul y es lo único. No se imaginan el calor que hacía, porque hacían como 30 y tantos grados, y yo con este chaleco nos demoraba un montón. Porque si se dan cuenta, esta foto estoy sentado en un escalón y en mi casa no hay escalón. Entonces tuve que estirar las piernas y fue un poco complicada esta foto por el calor más que nada. Pero bueno, ahora van a ver el resultado. La segunda foto que decidí imitar fue esta que está saliendo en pantalla. Tenía alrededor de 9-10 años y esa foto la tomé porque estaba con una compañera sacándonos fotos y me tomé esta solita. Pero bueno, la voy a imitar, y lo que tengo puesto es una polera negra con estampado. Yo no uso muchas cosas con estampado, pero tengo una polera negra sin él, que fue la que usé. Y con unos shorts claritos que salen ahí, que sería en este caso estos los que usé. Para sacar esta foto no fue tan complicada en el tema de fondo, porque es la misma casa, el mismo lugar y el mismo color. Entonces eso fue fácil, pero lo más difícil fue poner la cara en la misma dirección. Pero bueno, ahora vamos a ver el resultado. La tercera foto que decidí imitar es esta que está viendo por el lado de aquí. Mucha historia de esta foto no hay, ya que fue un fin de semana en la casa de mi prima, nos estábamos sacando fotos y esa fue una que sacamos con el computador. Y por lo que se nos hizo más difícil sacar la foto a nosotras. Pero bueno, la polera que estaba usando ahí obviamente no la tengo, ya que fue hace muchos años. Pero sí tengo una que se parece al color y sería esta, que fue la que usé para recrear la foto. Como les decía, esta foto la sacamos con un computador y eso fue lo que se nos hizo más difícil sacarla ahora, ya que con un celular es muy distinto el ángulo. Además estaba como tan doblada con la cabeza así, que eso fue un poco complicado. Pero bueno, vayan a ver el resultado, que fue este. La cuarta foto que decidí imitar es esta que tengo por acá, que es enorme, como podrán ver, y en este momento la va a estar viendo por acá. Primero les voy a contar la historia antes que mostrarles el resultado. Y la historia esta tiene dos versiones en realidad, la que yo creía y la real. Yo siempre creí que esa foto me la tomó un señor que iba pasando por la calle y me dijo le puedo tomar fotos a su hija, y en realidad nunca fue así. Fue que mi mamá contrató un fotógrafo para sacarme estas fotos y me hizo una sesión y tuve muchas fotos de este estilo. Pero bueno, decidí esta foto imitarla. Se dan cuenta, tengo un vestido rosado con flores rojas y blancas, y yo en realidad no uso muchas cosas con flores, pero sí encontré algo parecido, que es este vestido, que en realidad el color es naranjo con flores blancas, pero lo más parecido, así que esto fue lo que usé. Y para sacar esta foto en realidad no estuvo tan complicado, ya que afuera de mi casa hay mucho pasto y el fondo no era complicado, sino que había tanto viento
que la cola que tenía se me iba para el otro lado y no para el lado que tenía que corresponder. Así que teníamos que esperar que el viento parara para sacar las fotos. Y eso fue lo único complicado. Pero bueno, el resultado fue este. La quinta foto que decidí imitar fue esta de por aquí, que estarán viendo por acá. Y es una foto que no tiene mucha historia tampoco, me estaban afirmando, creo que fue el día de mi cumpleaños, no estoy segura. Y bueno, el vestido obviamente no tengo ninguno parecido, pero de repente encontré una polera de mi mamá muy parecida, que sería esta. Porque es blanca y tiene estas cositas azules que en realidad en la cámara se ven negras, pero son azules. Y lo más parecido que encontré. Así que esta foto fue un poco rara sacarla. Le dije, como ahí estaba mi hermano afirmándome y ya no estaba en el momento que estaba sacando la foto, le dije a mi mamá que me ayudara. Fue un poco raro porque cómo me iba a filmar si yo estoy como de soporte. Entonces tuve que agacharme. Quedó un poco raro, pero bueno, así quedó la foto. Y ahora viene la sexta, yo creo que la mejor foto que imité. La que elegí fue esta de por aquí, que estarán viendo más claramente al lado izquierdo de la pantalla, creo que es. Y fue la más fácil de imitar, yo creo, porque la ropa es bastante fácil. Una polera blanca que todos tenemos aquí y unos shorts claritos, que son estos de aquí, los mismos que usé en la foto anterior. Y bueno, el fondo no era exactamente igual porque no estoy en esa casa, pero tenía un macetero que tenía esas flores rojas que salen en la foto, que son bastante parecidas, así que la puse en el fondo. Es chiquitito, pero algo se ve. Y la pose es bastante fácil así que vayan a ver el resultado. Y antes de terminar este video, he decidido puntuar estas fotos que imité para el challenge de Ego Challenge. Así que la foto que está saliendo en pantalla he decidido darle 10 de 10 porque la ropa fue muy fácil de conseguir, el peinado 2 cachos y creo que es la más parecida en realidad. Ustedes también recuerden comentar abajo qué nota le ponen a cada foto que imité. La siguiente foto, que es la que está saliendo aquí, yo le doy como un 5 de 10 porque quedó un poco rara y aquí ya estoy grande y tuve que agacharme para hacer esta foto, para hacer como que me estaban tomando los brazos. Entonces fue un poco complicado y por eso no me gustó mucho esta foto, así que 5 de 10. La siguiente foto, que es la de que salgo con el vestido, le daría como un 7 de 10 porque en realidad el fondo se parece bastante y el peinado también, el vestido no tanto. Entonces por eso no quedó tan buena, así que 7 de 10. La siguiente foto, que es la que está saliendo por aquí, es la del buzo, la primera que les mostré. Yo le daría como un... también 7 de 10, ya que la ropa no se parece tanto como en otras que imité, porque conseguir esa ropa es muy de niña. Muy complicado. Qué raro. Ya. Además de que el calor que hacía en ese momento fue horrible. Así que 7 de 10 por las condiciones de sacar la foto y por cómo quedó. La siguiente foto, que es la que está saliendo aquí, es la que estoy con la polera negra. He decidido darle un 8 de 10 porque el fondo es igual, la polera no es igual, pero la verdad creo que no he cambiado tanto cuando estaba en esos 9-10 años. Así que también se parece bastante. Así que esa 8 de 10. Y la última foto, que esta es de aquí, que les conté que estaba en la casa de mi tía sacándome la foto, le doy un 8 de 10 también, porque el color de la polera se parece bastante. El fondo no se parece mucho, tratamos de hacerlo parecido, blanco y con un mueble café en la esquina. Pero la pose fue difícil, pero lo logramos, así que por eso le doy un 8 de 10. Y obviamente la ganadora sería la última, que sería esta de por aquí. Que es la ganadora porque fue la más fácil y quedó súper linda. Y se nota mucho el cambio. Y bueno, obviamente estas fotos las voy a estar subiendo a Twitter, para que ustedes vayan a darle me gusta y retuitear. Realmente yo no ocupo mucho Twitter para publicar cosas, sino que más que nada lo uso para retuitear publicaciones de los idols que me gustan. Pero si quieren seguirme, también los invito a seguirme. Y espero que ustedes también se unan a este challenge y lo hagan y lo publiquen en Twitter. Etiquétenme para yo darle me gusta y retuitearlos. Y eso sería por el video de hoy.
Espero que se suscriban, comenten y me regalen un like. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que les voy a estar dejando aquí también mi Twitter para que vayan a seguirme y ver mis fotos. Y eso sería, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. Un besito, chao.